Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra del Señor y que podamos aprender. Y como cantábamos ahora, que podamos realmente centrarnos en lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Y cuando yo era chiquita no, mi mamá dice que toda la vida, y mi esposo la secunda, que toda la vida mi palabra favorita o mi frase favorita es, no es justo. Que cuando yo era chiquita y algo no me parecía, yo gritaba y decía, es que no es justo, mamá, es que no es justo. Y una sensación de injusticia, y cada vez que yo veía algo que a mis ojos era injusticia, pues yo me levantaba así como la defensora de los oprimidos y no es justo. Obviamente, usualmente tenía que ver conmigo, ¿no? Alguna vez un profesor en el colegio me dijo que yo tenía que estudiar derecho para defender a la gente porque estaba defendiendo a mis compañeros de una situación injusta que estábamos viviendo. Y antes de comenzar y compartirles lo que el Espíritu Santo tiene para hoy, quiero que piensen en una, dos, tres, cuatro, cinco, cuantas situaciones quieran de algo que ustedes alguna vez hayan dicho, es que esto no es justo. Esto que me está pasando, esto que viví, no es justo. Por ejemplo, es que no es justo que yo trabaje tanto y me trasnoche y me esfuerce y no vea resultado, o no vea que la economía avance, o no vea que los negocios me salgan, o no vea que mi salario me asciendan. Es que no es justo que a mis hermanos los trate mejor que a mí, porque es que yo sí soy acomedida con mi papá o con mi mamá. Es que no es justo que nos vaya tan mal si nosotros amamos a Dios. Y muchas veces pensamos eso, es que no es justo lo que me hicieron. No es justo cuando si te echan del trabajo injustamente, o no es justo, y lo hemos escuchado en muchas familias que quieren tener hijos y no pueden tener hijos mientras otras personas están abortando y no deseando a sus hijos. Que no es justo. Y a veces también son situaciones de años atrás no resueltas, de dolor. Es que no es justo que me hayan tratado así, es que no es justo que me hayan hecho el daño, que me hayan abusado, que se hayan aprovechado de mí, yo siendo tan buena gente y mire cómo me pagaron, mire cómo me traicionaron, me fueron desleales, fueron infieles, cualquier cosa. ¿Ya lo tienen? Listo. Vamos a pensar en eso. Y pensando en esto, esta semana estábamos con el pastor teniendo un tiempo de oración. Usualmente en las mañanas nosotros tomamos un tiempo para orar y meditar en la palabra. Y estábamos hablando de eso. Y entonces, por eso les digo que mi esposo secunda la moción de que yo digo, es que no es justo, porque él me dice que yo también lo digo desde casada. O sea, como que no se quedó cuando yo era chiquita. Y yo le decía, pero ¿por qué ese sentimiento en mí de que no es justo? Y empezamos a orar y bueno, sí hay situaciones en mi vida donde realmente hubo heridas de dolor donde yo digo, no se vale Dios, no es justo. Y a veces es difícil, la palabra dice, no te alegres cuando el impío prospera. Yo digo, bueno, Señor, yo no me alegro cuando el malo prospera, pero es que mira ese cristiano
que dice que cristiano y no está comprometido y míralo, un carnal ahí de 7 suelas y le va súper bien y a nosotros que sí nos esforzamos y estamos contigo nos va mal. Qué hipócrita, ¿no? Pero es que no es justo. Y empecé a orar y por la noche, antes de dormirme, el Señor me dio, ustedes saben que yo le pido una palabra para orar, una palabra en Samuel. Y vamos a terminar con ese capítulo, pero me quiero devolver antes y vamos a estar mirando el libro de 1 Samuel, la historia de David. Porque realmente lo que a él le pasaba no era justo. Y más que veamos las injusticias, quiero que veamos el corazón de David. Por eso creo que David es un hombre conforme al corazón de Dios, definitivamente. Entonces, en 1 Samuel 16, espero que lo busquen ahí. En 1 Samuel 16, 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel? Samuel estaba en un duelo, en una lloradera, y el Señor ya como que hasta aquí le dijo, mire Samuel, ya no más. ¿Hasta cuándo va a estar llorando a Saúl si yo ya lo deseché como rey? O sea, alineémonos, ¿sí, Samuel? Su merced y yo aquí, alineados. Entonces, le da la orden y le dice que vaya a Isaí de Belén. Y bueno, que ¿cómo así? Que no, que si Saúl me pilla, pero le dice más adelante, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel iba en una comisión. Y bueno, algunos conocen la historia y bueno, pasaron los hermanos y todo lo que es. Pero finalmente, lo que sucede más adelante, en 1 Samuel 16, dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se cree que David tenía más o menos 17 años, otros dicen que menos, entonces no vamos a pelear por eso. Pero fue ungido. En términos de hoy, le dieron una palabra profética. Le dijeron, hermano, usted va a ser rey de Israel. Y él, yo pastor de ovejas, yo el menor de mi casa, el rey de Israel. Bueno, no dice que él reviró ni nada, la guardó. Pero apenas sucede eso, comienza el proceso de David, el proceso que podríamos decir de las injusticias. Y cuántas veces, y lo hemos hablado, lo hemos enseñado, nos dicen, es que eso le está pasando porque Dios lo va a bendecir y entró en el procesadero y entró en el proceso o entró en el desierto, pero manténgase. Y cuántas veces Dios no nos ha dado una palabra y empieza, es que nomás nos dan la palabra y ahí mismo comienza como las cosas ir al revés. Entonces Dios dice que nos va a prosperar y ahí mismo, pero viene la crisis, pero así y estamos del cuello y no sabemos qué hacer. O Dios nos dice que sí, que va a haber salvación por nuestra familia y justo en ese momento nuestra familia se vuelve contra nosotros, eso se arma el lío familiar, eso unos con otros, las peleas, las divisiones. Y dice, pero Señor, ¿cómo así? Y cuando uno lee la palabra, uno dice, pero me has dado esta promesa, pero me has dado aquella, pero no sé qué. Lo que yo les decía, pero yo me esfuerzo en mi trabajo. Tu palabra dice que uno debe trabajar y yo estoy trabajando y me va mal. Mire que se roba las vainas, se hace chantaje no, estafa o se roba la plata por debajo de cuerda y a ese sí le va bien. Y yo que sí estoy haciendo las cosas conforme a tu palabra y diezmo y ofrendo y siembro y administro bien y me va mal. Y a veces nos encontramos en situaciones así, donde hemos aplicado la palabra de Dios o donde Dios nos ha dado una palabra y de repente no fue sino que nos diera la palabra y empezaron todas las cosas. Entonces, después viene David y es el siervo de Saúl y mata a Goliat y entonces empieza la fama de David a subir. La palabra en ningún momento nos dice que David se volvió orgulloso. Nunca. Pero empezó David a ser famoso
y a Saúl le entraron los celos más tenaces. Y los celos son una cosa brutal. O sea, los asesinatos, los homicidios, los feminicidios, todo lo que hemos visto por celos, por envidias, no solo en relaciones de pareja, por hijos, por herencias, que se matan los hermanos unos a otros por celos. Y dice que vino un espíritu maligno sobre Saúl. Ahora, leí, y lo primero que leí en 1 Samuel era que Dios había dicho, ¿qué fue lo que le dijo a Samuel? ¿Por qué estás llorando? Porque yo ya lo deseché. O sea, el Señor ya no estaba con Saúl. Y viene y Saúl es presa de un espíritu de celos y comienza la persecución para matar a David. Ahora, ¿cómo se enteró Saúl de que David iba a ser su sucesor? No es tema de hoy. Pero de ahí en adelante vemos capítulo tras capítulo que a medida que David tenía una victoria, Saúl se ponía más celoso y empezó a hacerle la guerra. Y en 1 Samuel 18, 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Entonces, David no solo era un hombre que de repente había aparecido, pero David estuvo bajo la autoridad de Saúl y le obedecía. Entonces, si Saúl le decía, vaya para allá, David iba para allá, vaya para Judea, David iba para Judea, no, váyase para arriba para, no sé, el desierto de Berseba, váyase para allá, para donde lo mandara. David iba. Y dice, y se portaba prudentemente. O sea, un muchachito de 17 años ya había aprendido en su casa a portarse prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. O sea, no solo la influencia de David empezó a crecer, sino que ya empezó en la parte militar a crecer y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos del siervo Saúl. Entonces empieza David a crecer y todo el mundo, tan chévere David y tan chévere. ¿No te has llenado alguna vez de celos porque hablan mejor de uno y de ti? Pero no se supone que aquí soy yo. Y Saúl decía, no se supone que yo soy el rey y están elogiando a este. Y se puso celoso y empezó la cacería y entonces él dice no y trata de matarlo en el palacio. La esposa de David, Mical, que era la hija de Saúl, que después se la quitó porque con todas sus locuras Saúl hizo muchas locuras. Y encontramos que cuando la esposa de David lo ayuda a escapar, David escribe el Salmo 59. ¿Y por qué quiero ver esto? David se refugiaba en el Señor. Él sabía, y desde aquí, desde antes más atrás, la cosa se le había puesto difícil a David simplemente por portarse bien, simplemente por honrar la autoridad, porque había recibido una palabra, pero todo lo que David hacía era portarse bien, ser obediente y pelear las guerras a favor de Saúl. David no le estaba haciendo la guerra a Saúl, David estaba peleando a favor de Israel. Y David siempre estuvo a favor del pueblo. David no fue un contradictor de Saúl. Y siendo David una persona sujeta a Saúl, Saúl lo empieza a perseguir y David encuentra su único refugio en el Señor. Y aquí el Salmo 59, no lo voy a leer, dice David ora pidiendo fortaleza y abajito dice el músico principal, Mictab de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Ahí estaban vigilando, iba a huir y ahí el Salmo pidiéndole al Señor. Despierta, ayúdame. Y está todo el Salmo 59. Y sigue Saúl persiguiéndolo. Y entonces el pacto, y Jonatán le dice, hermano, cuente conmigo. Y Saúl, lo voy a matar, y lo voy a matar. Y ya él tuvo que huir, porque ya fue muy evidente lo que pasaba.
Y David salió y huyó. Y llegó a un pueblo en 1 Samuel 21 que se llama Nob. Y Nob había allí 85 sacerdotes. Y lo voy a dejar ahí, no voy a contar todo lo que pasó ahí. Y David sale huyendo de ahí porque le dicen. Y después viene Saúl. Y los filisteos amenazan. Entonces la vida de Saúl se pasó peleando contra los filisteos y buscando a David para matar. Eso fue todo lo que hizo Saúl. Y sigue persiguiéndolo. Después le tocó aparecer que estaba loco porque un rey no lo matara. Y después Saúl, para castigarlo, va y mata a todos los 85 sacerdotes de Nob por haber ayudado a Saúl. Ahora, ellos no sabían que en ese momento David era objetivo militar de Saúl. Y uno dice, qué injusto para esos sacerdotes, que por ayudar a David, porque no sabían que ya Saúl había dicho que lo querían matar, murieron. Y uno diría, qué injusto. Uno logró huir y fue donde David, y después fue el sumo sacerdote. Y uno dice, pero Señor, pero resulta que Saúl estaba cargando pecados sobre sí. Y a veces no nos damos cuenta que cuando la gente nos hace daño, y aunque es una situación injusta, ellos están cargando pecados sobre ellos y van a tener que pagar las consecuencias. Y Saúl las tuvo que pagar. Y siempre nos centramos en nuestro dolor, pero no vemos que Dios está a cargo. Y Dios se encargó de esa situación. Y Saúl tuvo que pagar las consecuencias. Porque se habían metido con sus sacerdotes. Miren, no hay nada que se le quede al Señor. Dios no le debe nada a nadie. Y aunque a nosotros ellos se terminaron aquí, en el cielo las cosas son diferentes. Y por eso siempre les decimos, pensemos con perspectiva divina. Y en cada situación, que no la voy a mencionar ahora, para cada situación casi que David compone un salmo. Cada situación. David ora pidiendo refugio a los enemigos cuando está huyendo en una cueva. Y en esa cueva ya no está David solo, sino que llegan 400 hombres dice en 1 Samuel 22 que vinieron a él todos los afligidos, los endeudados, los de amargura de espíritu, y lo hicieron jefe. O sea, qué lujo de ejército el que tenía David. 400 hombres, y después se le unen otros. Era un total de 600 personas el ejército de David. Ahora no solo David temía por su vida, sino tenía que cuidar a 600 y a las familias de esos 600. La tarea se le iba agrandando y Saúl lo perseguía, y David huía, y cada vez que huía, algo pasaba. Y Dios lo respaldaba, y Dios guardaba. Y todo lo que David hacía, Dios lo respaldaba. Y aunque parecía una situación injusta, que David anduviera de desierto en desierto, de cueva en cueva, de pueblo en pueblo, hasta con los enemigos escondiéndose de Saúl, Dios lo guardaba. Y está allí. Y llegamos al pasaje que el Señor me dio. En 1 Samuel 24. Y este pasaje me dio esa noche que yo le decía, Señor, ¿cómo hago con este sentimiento? Yo necesito que sanes mi corazón de todas esas heridas que realmente fueron injustas. Obviamente yo no pensé toda la maldad que yo le he hecho a otros, ¿no? Cuando me he portado mal, cuando he regañado y no fue, uno no piensa eso, uno siempre piensa lo que me hicieron. Pero bueno, esa noche yo le dije al Señor, Señor, yo realmente necesito que de mi vida salga esta sensación de querer reivindicarme, de querer decirle a esta persona, vea, ¿sabe qué? Yo no me equivoqué, es que me hicieron daño. Esa sensación de justicia, de defenderme, sí, de reivindicarme, de decir, vea, yo no soy la mala, el malo es fulanito, la mala es Perenceja. Porque muchas veces nosotros no solo queremos justicia, sino la reivindicación.
Y dice, bueno, contexto. Saúl estaba persiguiendo a David y ya lo iba a alcanzar y aparecieron los filisteos. Entonces Saúl tuvo que ir a pelear con los filisteos y eso le dio un respiro a David. Y en ese respiro, David dice, cuando Saúl volvió, 24:1, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Engadi, ajá, pues sí, un desierto. Pero ¿qué tiene Engadi de especial? Es un desierto, pero es un desierto con montañas, no es el desierto como el Sahara que vemos solo arena. Era una zona desértica, pero eran lleno de montañas, y ahorita vamos a ver cuando Saúl con cabras monteses, y las montañas eran rocosas, pero esas montañas eran cuevas. Y eran cuevas que aún existen hoy en día, esas cuevas eran cerca de lo que se conoció como la Masada, y aún se metía gente porque ahí hacían casas y porque también habían tumbas. Y dicen que esas cuevas podían albergar hasta 1000 personas. Entonces eran montañas rocosas donde habían las cabras y también Engadi es conocida y ustedes pueden poner Engadi en la Biblia y van a ver que Engadi tiene un oasis al lado del Mar Muerto. O sea, Engadi estaba en el Mar Muerto. Entonces, más o menos, este es el Mar Muerto. Engadi estaba acá. ¿Ya? Este mar es salado y el mar está encerrado. Todas esas montañas son rocosas. Y Engadi estaba ahí, pero Engadi tenía oasis y tenía manantiales, por lo menos 2 manantiales dulces. Y uno estaba cerca de Engadi. El resto de los manantiales eran salados. Y adicionalmente, si quieren leer en Cantar de los Cantares, resulta que Engadi también aparece ahí como un deleite. Parece ser que los viñedos se daban muy bien en esa zona. Entonces, Engadi no era cualquier hueco, sino tenía cosas y David, gracias a Dios, Dios lo llevaba ahí. Entonces tenían para tomar agua, es una zona también de agricultura, aunque sus montañas, y David se podía esconder. Entonces iba de cueva a cueva escondiéndose y Saúl iba persiguiéndolo. Las cuevas eran un lugar de refugio. Y dice, y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras. O sea, las cabras estaban allá. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, había un redil, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. No, entró Saúl a hacer sus necesidades en la cueva. Entonces Saúl dijo, ya no me aguanto más, tengo que ir al baño, y entró a la cueva. O sea, ¿no? Y sus hombres se quedaron afuera. Estamos hablando de 3000 hombres, no estamos hablando de 3 compadres, no estamos hablando de 100, estamos hablando de 3000 hombres. O sea, todos los 3000 hombres por todas las montañas, y les dijo, un momentico, y tuvo que entrar a la cueva. Ahora, dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, él entra a la cueva está oscura, yo no sé si llevaba antorcha, y y Saúl se pone en su plan de hacer sus necesidades. Yo no sé cómo era, si parado o sentado, no tengo la menor idea. Pero David y los demás estaban más adentro de la cueva. O sea, David y sus 600 hombres se la patearon toda. Esa escena es muy, hasta risa, ¿da? Pero también es muy curiosa que la Biblia lo cuente. Y entonces los hombres de David le dijeron, ¡ja! O sea, yo todavía digo, ¿cómo los hombres de David hicieron para hablar con David y Saúl no se dio cuenta? O sea, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. ¿Dónde le dijo Dios eso a David? Muéstrame la Biblia donde dice que Dios le dijo a David, harás con tu amigo lo que te pareciere. Muy posiblemente
Obviamente los hombres habían huido con Saúl y los hombres sabían los hombres habían huido con David y sabían que David iba a ser el rey de Israel. Pero en ninguna parte dice que Dios le había dicho a Saúl que haría con él como le pareciera. En ningún momento. No hay ni una sola orden de Dios diciéndole tú vas a matar a Saúl. Tú vas a vencer a Saúl. En ningún momento. Yo ni sé cómo Dios. Pero es que era injusto. Era injusto lo que Saúl estaba haciendo. Sí, y a través de esa injusticia Dios estaba formando un rey y un varón conforme al corazón de Dios. Un varón que no tomaba venganza. Es que todas esas pruebas de injusticia nos forman para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Dios va más allá de la injusticia misma. Pero dice que David como que los oyó. Y entonces David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Miren, la Biblia no dice si Saúl se quitó el manto, la capa, y la puso a un lado y David la cortó. O otros dicen, y lo he escuchado, a mí no me consta que David sí tenía la capa y no sé cómo, Saúl se la cortó. Entonces, eso queda en suspenso para la eternidad. El todo fue que David le cortó un pedazo de la capa. ¿Cómo hace uno para cortar un pedazo de la capa con el cuchillo? Y uno cuando manda el cuchillazo, así sea la carne, la papa, el tomate, lo que sea, aún la tela, con una tijera, eso suena. Y Saúl no lo escuchó. Entretenido, lo que sea. Saúl no lo escuchó. Y dice que ni se dio cuenta. Pero después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Stop ahí. ¿Por qué? David escuchó a sus amigos y gracias a Dios no les hizo caso. Pero en los momentos de injusticia debemos tener cuidado qué voz escuchamos. David solo cortó el manto y dice que su corazón fue como, cometió un pecado, Dios mío. Su corazón se conmovió y no había tocado a Saúl. Lecciones. No sé en cuál voy y no sé cuál vas anotando en tu cuaderno. Ojo a quién escuchas en los momentos de injusticia de tu vida. Ojo a quién escuchas que te anima a tomar venganza porque te pasó una situación injusta. En términos humanos, en términos de venganza, David lo podía hacer. Porque es que Saúl se la tenía al rojo. Saúl lo había perseguido, lo había intentado matar, ya en el palacio lo había intentado matar, le había lanzado la lanza. O sea, Saúl lo había perseguido, todo. A sus padres ya les había tenido que dejar en otro lado. ¿Por qué? Ojo a quién escuchamos. Y dice que David se conmovió. Y le dijo a los hombres y se volteó: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Un momento. Pero es que Dios no había abandonado a Saúl porque David dice aquí que es el ungido de Jehová. Sí, la unción del Señor no estaba sobre Saúl, pero Saúl seguía siendo el rey de Israel, por lo tanto seguía siendo el ungido de Jehová. Porque él había sido ungido como rey. Una cosa es ser ungido para la posición y otra cosa muy diferente es que la presencia de Dios esté contigo. Tú puedes ser ungido para ser un abogado, tú puedes ser ungido para ser una profesora, tú puedes ser ungido para ser un administrador, tú puedes ser ungido para ser una mujer de negocios, tú puedes ser ungido para ser una mamá, lo que sea. Pero otra muy diferente es que la presencia de Dios esté contigo. La presencia de Dios no estaba con Saúl, pero él seguía teniendo la autoridad legal y Dios lo había ungido como rey y solo Dios lo podía quitar. Y aquí vemos un principio y el David cayó en cuenta cuando dice:
Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Y lo mal que Saúl se había portado con él, David lo seguía llamando mi Señor, mi Rey. David respetó la autoridad. Y aunque los hombres de él pensaron que esta oportunidad era una oportunidad del cielo divina, David entendió que no era así, que era una trampa de Satanás. Una oportunidad para ver lo que había en su corazón. Y en el corazón de David había respeto por la autoridad. Aunque Saúl continuaba pecando, aunque Saúl continuaba rebelándose contra Dios, aunque Saúl lo perseguía y lo quería matar, David seguía respetándolo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera sucedido si David sí mata a Saúl? David lo hubieran ungido como rey, pero habría sido de una manera ilegal. Él habría tomado el poder de una manera ilegal y muy posiblemente el respaldo de Dios no hubiera estado con él. Cuando David respeta a Saúl y respeta la autoridad y entiende que Dios fue el que lo puso, David ganó delante de Dios su derecho a ser puesto en honra de Dios de la manera legal. ¿Cuál era la manera legal? Que Dios se encargara de Saúl y lo pusiera a él como rey. Y muchas veces en situaciones de injusticia nosotros queremos tomar la justicia por nuestras manos y reclamar lo que es nuestro y no dejar que Dios se encargue. Y no lo estoy hablando por, ay, esa es una respuesta facilista. No, porque en ese dejar que Dios se encargue yo me tengo que retraer y tengo que darle permiso a Dios para orar. Y en ese permiso para Dios para orar, si ustedes ven los titulares de ahí en adelante lo que pasó en Samuel, volvió y lo atacó en otro desierto, en el desierto de Sif. Volvió y lo siguió persiguiendo. O sea, Saúl no paró hasta el día de su muerte de perseguir a David. Saúl no paró. Esa fue su meta, matar a David. Pero David respetó la autoridad. ¿Cuántos hemos tenido gobernantes que realmente uno dice, no, si yo pudiera, yo lo quitaba o la quitaba? Hemos tenido jefes, hemos tenido profesores, hemos tenido compañeros de trabajo, personas en autoridad que uno dice, y se te presenta la oportunidad de quitarlo de una manera tal vez no ilegal ante las leyes, pero no ética. Y tomar justicia por tus manos y cobrar venganza y hacer quedar a esa persona mal. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Hace muchos años, muchos años, una persona me hizo mucho daño. Mucho. Y siempre quedó eso en mi corazón. Y estoy hablando de hace muchos años. Yo estaba soltera. Tengo 30 de casada, entonces pónganle. Pero hace unos pocos años, 1 o 2 años, menos tal vez, el Señor como que volvió a salir esa situación y me di cuenta que esa situación no había sido sanada por varias circunstancias, no porque no hubiera perdonado ni nada de eso, sino porque yo sentía que había sido una injusticia conmigo y realmente fue una injusticia. Y yo estaba guardando esto. Y esta semana volvimos a hablar del tema con el pastor y él me dijo, tienes que entregar eso. Pero lo que pasa es que Dios ya me había dado un sueño y en el sueño yo vi a esa persona haciéndome daño y el Señor me había dicho, yo me encargo, suelta eso, déjalo, no busques la justicia, déjalo. Yo, bueno, sí, Señor. Y tan sí, Señor, no le hice caso que esta semana otra vez el Señor, a través de mi esposo fue, hey, otra vez lo está sacando a colación. Y cuando el Señor me da el pasaje esta noche y viene esto, y ahorita les muestro la otra parte. Yo no soy el encargado de hacer justicia. David no fue el encargado de hacer justicia. Otra cosa son los jueces que han sido puestos por Dios, eso sí, eso es otra cosa, pero yo no soy juez.
Y Jesús lo dijo claramente. Y es difícil no ser juez cuando uno quiere defender su reputación, su honra, cuando uno quiere cobrar, cuando la familia, y lo hemos visto en muchas situaciones injustas de reparticiones de herencia, uno quiere ser juez. Pero David entendió el principio de la autoridad y Dios lo honró por eso. Y dijo, Dios pone y Dios quita. Y David usó esa influencia para que sus hombres no pecaran, porque uno de los hombres hubiera podido matar al rey Saúl, pero no lo permitió. También David se levantó después y saliendo de la cueva, Dios vos, esto debe haber sido un show. O sea, Saúl sale, todos estaban ahí y sale David detrás y dice, ¡Ey! Mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, o sea, se arrodilló y se postró e hizo reverencia. ¿Ustedes se imaginan el susto de Saúl cuando lo ve saliendo de la cueva donde él minutos antes había estado haciendo sus necesidades? Y le dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, o sea, él echó a todos sus hombres al agua. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mando y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. O sea, David le da las evidencias, le dice, mire, mire, mire que no. ¿Y cuántas veces nosotros estamos, pero mire que no soy yo? ¿Por qué le cree más a las otras personas y no a mí? Y estamos en una situación de indefensión. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y eso fue lo que el Señor me dijo y es lo que el Señor nos dice. Que nosotros podamos decirle a esa situación, que nosotros podamos decirle a esa persona, tal vez tú no le digas de frente, con la persona de la que yo hablo, ya no está. Entonces, pues yo no le podía decir de frente, igual yo no tenía contacto con esa persona. Pero yo delante de Dios le dije, juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngueme Jehová. Y que sea Jehová el que me defienda, porque mi mano no será contra ti. Y en esa situación de dolor, que hoy podemos decirle, Señor, encárgate tú. Ahora, si Dios te dice, ve a un abogado y es la parte legal, hazla. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero guiado por Dios. Pero aquí fue, Saúl, te estoy diciendo que a mí me va a juzgar Dios y Dios me va a defender y Dios va a tomar venganza por lo que tú me has hecho. Yo voy a dejar esta situación en manos de Dios. Y en esa situación de injusticia, se la voy a dejar a Dios. Y en esa situación de injusticia que tú estás viviendo, déjasela a Dios. Yo se la dejé a Dios esa noche. Yo dije, Señor, encárgate tú. No más. Tú ya me dijiste que lo cerrara, encárgate tú. Hay varias personas que aún piensan mal de mí, encárgate tú. Yo no me voy a defender. Encárgate tú. Tú verás. Tú me vengas, tú me retribuyes la honra, tú juzgas. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? O sea, le estaba diciendo, hermano, usted salió contra 3,000 y nosotros somos 600. ¿Cuánto es eso? David era una quinta parte de lo que tenía Saúl. Le dije, mano, toda esa gente para mí, yo que soy de importante, o sea, ¿qué le pasa a Saúl? Pero vuelve y le dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y voy a dejar ahí, no voy a terminar el capítulo.
porque eso es lo que el Espíritu Santo me dijo y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta noche. Jehová pues me será juez. Y se nos olvida que el Señor es juez. Se nos olvida cuando nosotros somos la que la embarramos. Y si tú fuiste y el Espíritu Santo te está diciendo, mira, tú fuiste el que la embarró, tú tienes que ir a pedir perdón, tú tienes que restituir, tú tienes que honrar, o si deshonraste a Dios y no lo has honrado como debes, o alguna persona, y hoy el Señor te está diciendo, tú tienes que hacerlo, ve, porque el Señor es juez. Pero si tú lo arreglas, el Señor va a abrir. Si tú te arrepientes, como veíamos esta semana, si tú pides perdón y arreglas y restituyes y ordenas, si Saúl se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón, muy posiblemente la historia hubiera sido diferente, pero es que Saúl nunca se arrepintió de sus pecados. Esa fue la diferencia con David. David sí, que cometió también muchos pecados, David se arrepintió. Pero si tú eres una persona que ha sido tratada injustamente, que has visto que los demás prosperan aunque el se esfuerza eres tú, que te roban, que no te salen, que la cosa está trancada. Si el Señor no te muestra que tienes que arreglar algo con alguien, perdón, quiero que ores conmigo y digas, Jehová pues, juzgue y vamos a orar. Y quiero que pienses en esa situación, porque en este instante vamos a orar. Y le vamos a decir a Dios. Y entrega, ora conmigo y dile, Señor Jesús, en esta tarde te presento esta situación injusta. No fue justo lo que me tocó vivir. No fue justo lo que me ha tocado vivir. Así como David no fue justo lo que él vivió. Yo quiero ser como David hoy. Y quiero decirte que yo te entrego mi causa. Te entrego esta situación en mi familia. Te entrego esta situación con mi cónyuge. Te entrego esta situación con mis hijos, con mis padres. Te entrego esta situación en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Te entrego esta situación financiera o de herencias o de lo que sea. Te entrego esta situación relacional. No es justo. Pero yo te entrego a ti, que eres el juez justo. Y juzga tú, Señor. Y como dijo la viuda, hazme justicia de mi adversario. Encárgate tú y entrégale. Y si es necesario, levanta tus manos simbólicamente diciéndole, Señor, te entrego esta situación. Pero quiero que sanes mi corazón. No quiero más que mi corazón esté lleno de amargura por la injusticia que se hizo. Te entrego, quiero un corazón limpio, porque los de limpio corazón te van a ver a ti. Quiero un corazón limpio. Tú mira, oh Dios, y sustenta mi causa. Y defiéndame de la mano de mi enemigo, de mi adversario. Defiéndeme de la mano del que me ha hecho daño. Defiéndeme de esta situación que se ha convertido en mi enemigo y me agobia. Defiéndeme tú y sácame tú en victoria. Y conocemos la historia. Dios puso en honra a David y en una honra mucho mayor que Saúl. Y le dio bendiciones y sabemos que del linaje de David vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso digo que Él lo hizo de la manera legal. Porque si Él lo hubiera hecho de la manera ilegal, muy posiblemente el Salvador Jesucristo no hubiera venido del linaje de David. Porque Dios se mueve con justicia, aunque a veces nosotros tengamos que vivir situaciones injustas. Y todas estas situaciones injustas formaron un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón humilde. David no fue vengativo. Un corazón que amaba a Dios, que buscaba a Dios, que se refugiaba en Dios. Un corazón noble y bueno, todas las características. Los bendigo y si hiciste oración conmigo,
síguela haciendo. Subraya este versículo, tu Biblia, y hazla hasta que tú obtengas en tu corazón y en tu espíritu la victoria de esa situación. Y cuando de verdad puedas descansar en Dios. La última canción de hoy fue Mi confianza está en ti. Ok, esa situación. Señor, mi confianza está en ti. Tú eres el juez. Tú sustentas mi causa. Haz como quieras. Y muy posiblemente el Señor te diga como a mí, cierra el asunto. Ciérralo. Porque hay algo eterno que tú no ves. Déjalo. Hay personas que tenemos que soltar, hay situaciones que simplemente tenemos que soltar para ver la gloria de Dios. Y sé, y yo percibo en mi espíritu que hay personas que no están viendo la bendición de Dios porque están reteniendo, porque quieren ese deseo de venganza, porque quieren esa restitución, porque quieren ese deseo de justicia. Cuando el Señor te dice, entrégame tu causa y yo me encargo. Padre, yo bendigo a cada persona que escuchó la palabra hoy. Y yo te pido que le des la fortaleza del Espíritu para poder entregarte su causa. Y de verdad, Señor, tú juzgues y veas y sustentes sus causas y los defiendas de la mano del enemigo. Y aunque tú pongas a nuestros enemigos en nuestras manos, que nosotros te honremos a ti. Y seas tú el que nos vengue, sea tú el que juzgues entre ellos y nosotros. Pero nuestra mano, y dile así, mi mano, Señor, no será contra ellos, porque tú eres el que me venga y el que me defiende. Tú eres mi justicia y el que me hace justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación en la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.